Bueno, muy buenas amigos y amigas. Estamos nuevamente aquí iniciando un nuevo podcast en Nadie tiene la razón. Y pues sí, amigos, el día de hoy les saluda su humilde servidor Lenin y Lady. Y pues vamos a estar hablando el día de hoy de que ya... No queremos ser adultos. Ya no queremos ser estamos adultos. cansados, no sé, Agotados, agobiados, no mentira. ya estamos hartos. Bueno, el punto del tema de hoy es que vamos a hablar acerca de lo difícil lo difícil de ser adultos y también cuándo fue que nosotros nos dimos cuenta de que ya no queríamos ser adultos. O sea, ¿en qué momento nos dimos cuenta de que nosotros éramos responsables? O sea, que ya no había alguien para preguntar, ¿y qué hago? O sea, tú tenías que saber qué hacer. Exacto, entonces, a ver, en primer, o sea, uno cuando es niño, ¿no es cierto? Vamos entrando desde la etapa... Desde la mejor etapa del mundo. Desde la mejor etapa de la vida de todos. Bueno, dependiendo de cada infancia, ¿no? No, Sí, dependiendo de cada infancia, Hay ¿no? Porque infancias, cada infancias y infancias, ¿no? Pero de una u otra forma sí éramos más... no nos preocupábamos tanto. Claro, Exacto, obviamente no teníamos hay tantas niños, preocupaciones. obviamente hay niños que sí, hay niños que desde Claro. niñitos trabajan y se hacen responsables de su casa, que admirable totalmente, ¿no? Pero más común, o sea, la gente que normalmente tenemos un hogar, que creo que del 100% podemos decir que es un 95% que tenemos un hogar pobre, mediano o de alto dinero, pero tenemos un hogar. Y los niños no nos preocupamos más que jugar, porque ni siquiera nos preocupamos en el estudio. Bueno, y claro, es que cuando somos niños lo que más nos interesa es jugar, ¿no? Es Sí. divertirnos. Y es verdad, no nos importa mucho el estudio, O ¿no? sea, obviamente seguimos indicaciones, por así decirlo. O sea, si te dicen estudia, ok, lo que te mandan. Pero de ahí, o sea, si ya hice lo que me manda, ya qué más. Ya Exacto. no tengo Y nada viene, más. y viene de eso también, ¿no? Justamente de que cuando somos niños, por eso es que tenemos ese anhelo de crecer tan rápido y porque queremos esa libertad, se podría decir, ¿no? Esa Pero libertad para poder nosotros seguir haciendo lo que queramos, porque esa era la mentalidad. esa ¿sí es o la no? mentalidad de que cuando queremos ser niños decimos, yo quiero ser grande yo qué sé, para cualquier cosa. Pero cuando ya empezamos a la parte de adolescencia, donde que nos coge el cuarto Dior y le da del burro, queremos ser adultos para que ya nadie nos joda la paciencia, porque nosotros pensamos que nuestros padres, Ahí lo anhelamos con más fervor. con más fuerza, porque pensamos que nuestros padres nos tienen encerrados, que nuestros padres no quieren que nosotros conozcamos el mundo. Quieren No, que hagamos tú, nada. adolescente que nos No nos estás dejan hacer viendo, nada. disfruta tu adolescencia, que es la mejor. Pero hay que saberlo disfrutar, chicos. Hay que saberlo disfrutar. Una cosa es libertad y otra cosa Es libertinaje. Es Exacto. libertinaje. ¿No es cierto? Entonces, vamos nuevamente. Desde que cuando somos niños, el anhelo es ¿por qué? Porque nuestros padres obviamente nos ponen límites. ¿No es cierto? Nos van orientando. ¿Por qué? Porque nosotros lo único que queremos es hacer jugar y jugar y jugar. Hacer y deshacer. Y nada más. Pero nuestros padres al ya tener más sabiduría, más experiencia y todo, saben y se dan cuenta de que no nos vamos a quedar en esa etapa, ¿no? No nos vamos a quedar en esa etapa donde solamente vamos a estar jugando, donde solamente vamos a depender de ellos, sino que va a haber un momento en el que nos va a tocar depender de nosotros. Bueno, mismos. aquí voy a hacer un pequeño cortecito a referencia de que ya se van los padres dando cuenta de que los hijos crecen. Y ahí también, bueno, cuando ya nosotros tenemos conocimiento, yo que soy mamá, me doy cuenta que los padres tampoco saben lo que hacen. Entonces, nosotros como padres hacemos lo que podemos. Entonces, no, o sea, no, ejemplo, cuando son primeros hijos, al menos, tratamos de recordar lo que nuestros padres hicieron con nosotros y que nos dolió en ese momento. O sea, que no me gustaba, no mal, porque creo que cada padre hace lo que puede. Es que uno como adolescente o uno como niño piensa que todo está mal. a eso me voy. A eso, piensa que todo está mal. Pero, ejemplo, yo
yo siempre que yo ya le veo a mi hija que está creciendo, digo, ¿qué hice? A ver, ¿qué pienso yo que me molestaba en ese momento y cómo lo puedo, Eso. cómo lo puedo yo suavizar? Por ejemplo, yo con mi mami no tenía muy buena comunicación. Entonces, ¿en qué sentido? Porque mi mami tiene un carácter súper fuerte y yo soy otro. Entonces, es piedra contra piedra y siempre salíamos peleando. Entonces, con mi hija es, respira. Y le decía, dame un momento. Yo con mi hija soy, dame un momento que ahorita estoy enojada y hablamos. Después de 10 minutos, a ver, conversemos. ¿Qué te molesta? Entonces yo le pregunto, ¿qué le molesta? Ella me dice, llora, todo se lamenta y yo hablo. ¿Sabes qué? Sí, ¿estás bien que te molestes, Pepa? Entonces trato yo y también porque yo tengo ayuda psicológica. O sea, Es que ahí en está, ese aspecto sí. mire, ahí está la parte, o sea, lo importante también de que uno tenga un apoyo psicológico, se puede decir un apoyo externo para poder orientar y poder orientarse uno mismo primero para poder orientar a alguien más, porque una persona que no sabe orientarse a sí mismo, ¿cómo puede orientar a Es otra que persona? yo tengo miedo. O sea, yo me Y muero de hecho, miedo a algo, eso. A mí me da algo de lo miedo. que usted dijo, por ejemplo, me parece muy bien, es que, y que no todas las personas lo hacen. Por ejemplo, uno cuando dice, ¿qué es lo que pasa cuando ya crecemos? Cuando crecemos, ¿qué es lo que pasa? Nos olvidamos de cuando éramos niños, de cuando nosotros pasamos por esa etapa y qué es lo que a nosotros nos afectaba o nos molestaba. Y muchos padres obvian esa parte, ¿no es cierto? De ponerse en el lugar de sus hijos también, o sea, no, o sea, tampoco consentirles ni nada, pero sino en el punto de que cómo me hubiera gustado que mi papá me diga a mí las cosas, que es lo que usted Claro, dice. que me haga entender algo de que yo estaba mal. Exacto, cómo me hubiera gustado a mí que me hagan entender, ¿no? Porque antes los papás, obviamente, Palo, palo, toma tu palazo, que toma no tu sé qué. palazo. Bueno, hasta cierto punto yo pienso que la corrección está bien, ¿no? Pero hay casos de casos, ¿no? Padres que o sea, eran demasiado fuertes, demasiado Sí, estrictos, muy que llevaban estrictos. Pero es por eso digo yo ahorita, porque todos los traumas que todas las personas tenemos y todos tenemos son traumas de la infancia. ¿Por qué? Porque nuestros padres nos educaron de una manera que ellos podían, ¿no? O sea, de una manera que ellos quisieron, decir, trataron de la mejor manera hacernos ver lo bien o lo mal que hay en la vida. Entonces, en esa etapa, ejemplo, en la adolescencia, uno salía, se demoraba, se malanochaba, regresaba a la madrugada. ¿Qué hacían los papás? O sea, para nosotros no salir, el miedo para que no salir, el miedo para no meternos en malos pasos, ¿qué hacían? Nos pegaban, nos maltrataban y tal. Por eso es el anhelo de crecer para que no nos jodan y no nos digan nada, que Pero hacer lo ¿sabe que por nos dé qué la es gana. eso? ¿Sabe por qué es eso? Porque ellos no conocían No otra conocían. forma. Ese es el punto y eso es donde me voy, ¿no es cierto? Exacto. Ellos no conocían otra forma porque ellos están siguiendo patrones de comportamiento que les heredaron, ¿no es cierto? Les heredaron sus padres, les heredaron a ellos ese patrón de comportamiento y ellos lo replican en sus hijos. Y ahí es donde viene lo que vulgarmente se conoce como que si tal persona es esto, es igualito al papá porque está haciendo lo mismo, ¿no es De cierto? tal O si palo, tu tal padre, astilla. si tu padre es esto, o si tu madre es esto, tú vas a ser igual o hasta peor, ¿no es cierto? Pero es responsabilidad de cada persona, creo yo, que en cómo va a llevar su vida. No, nosotros no nos podemos atar ni condenar a lo que fueron nuestra descendencia, lo que pasó antes de nosotros. Cada uno es Durante, dueño de su vida y uno no claro, puede, o sea, uno decide si agarrar o no agarrar esa herencia. sí, por eso yo ejemplo, siempre soy de que algo que mi mami toda la vida me decía es que las amistades son malas. Toda la vida me Uy, decía, las amistades son uy, malas, sí, las amistades te llevan a cosas malas, son un mal ejemplo, son estos, son... te Y ella llevan me solo veía por el camino del solo mal. por el camino del mal. Entonces, y mi mami era de las personas que me prohibía amistades. Ejemplo, en la escuela Oh, me decía, no quiero verte con esa. Punto, o sea, punto. no, Entonces, es yo, que, yo voy a eso. Ejemplo, por eso yo digo, yo siempre pienso en lo que me decía mi mami y qué hacía yo mal. ah, O sea, ejemplo, mi mami me prohibía una amistad y yo a escondidas. ahí A mismo. escondidas. O sea, y no es que o sea, mi mami siempre ha sido mi autoridad, pero no es que yo hacía lo que mi mami me decía, ¿no? Entonces yo voy ahora que yo veo a mi hija que tiene amistades que no son malas, pero son como que No le tienen contribuyen o como no Sí, no, le... le suman, no le suman. Exacto, no le suman. Entonces mi hija viene y me cuenta, porque ella me cuenta, tenemos una chévere relación, y yo le digo, yo solo les decir, digo, tienes que pensar muy bien, porque
¿tú qué opinas? O sea, yo no le prohíbo, pero yo le trato de que vea a las personas con las que trata para que ella se dé cuenta si le sumo o no le sumo. Claro, es que ¿cuál es el punto? De donde usted le lleva a pensar, le lleva a razonar, Sí. cosa que no hacían antes los Claro, a mí me padres. decía, te estoy diciendo Nuestros que padres punto. nos imponían, Nos imponían. y nos decían, esto se tiene que hacer, y ni siquiera a veces nos decían ni por qué. O sea, Exacto. simplemente, Porque porque lo yo digo, te estoy diciendo, punto. exacto, porque es mi autoridad, es mi casa, Y aquí se hace lo que... Y por eso, ese es un punto... aquí se hace lo que yo ese digo, es un punto... mientras vivas bajo mi techo. Y por eso es que nosotros anhelábamos ser grandes. Literal, Porque literal. el asunto era que mientras vivas en esta casa, haces lo que yo te diga. Entonces yo decía, Dios mío, ¿cuándo voy a crecer para irme de la casa? Para por fin hacer lo que yo quiero. Y sí, o sea, y literal, o sea, prácticamente, no digo que todo sí contribuyó, pero, ejemplo, yo a los 16 años, 15 años, a los 15, cerca de 16, ¿yo qué hice? Dije, Dios mío, voy a conseguir un trabajo. Entonces yo conseguí un trabajo, tenía una responsabilidad, y es como que ahí bajó totalmente ese grado de que mi mami era, no sales, no esto, no lo otro, es que todo era no. Mi mami. O sea, mi mamá nunca me decía, Es que también puedo pensar, ¿no? es que de una u otra forma, yéndose un poquito más al fondo, ¿qué es lo que pasa? Que nuestros padres, por evitarnos que nos pasen ciertas cosas, por miedo, los miedos es que el ellos miedo. tienen, o sea, es su forma de proteger. Sí. O sea, y eso es lo que, por ejemplo, nosotros de niños no entendíamos. O sea, yo no entendía eso. Yo no. Pero ahora que ya estamos grandes, entendemos por qué nuestros padres, Sí. obviamente, lo que hacían es sobreprotegernos. O sea, eso es sobreproteger. Esa ¿Por era qué? una Porque manera. no nos están dejando que nos equivoquemos, no nos están dejando explorar, no nos están limitando. Y al hacer eso, nos limitaron, o sea, a explorar, a identificar, a razonar, a ver. Y pienso también que ese miedo que tienen de no dejar que se equivoque, y también el miedo a tener una comunicación abierta, porque dio también a que muchas adolescentes queden embarazadas. Sí, Porque era una ola de prohibido tener novio, que esta edad no, que primero estudios, pero exacto, o sea, a eso voy, o sea, era tanta el miedo de nuestros padres de querer tenernos en ese cristalito que yo pienso, yo ahora una lo cajita de entiendo, cristal. yo ahora lo entiendo, pero también por eso digo yo, del miedo que tenía de cometer esos errores, yo siempre pido ayuda psicológica y yo consulto, ¿estoy bien o estoy mal? Porque no quiero que mi hija en un futuro tenga problemas psicológicos o traumas que a futuro todos tenemos. Entonces yo no quiero que ella, o sea, yo quiero romper esa regla, esa cadena que todos venimos cargando, donde que todo era prohibición, que nos todo heredan esto, literalmente. Sí. Y sí, eso nos heredan. Entonces nosotros venimos adoptando los sufrimientos de nuestros padres, de nuestros abuelos y todo eso. Exacto. Y yo entendí eso, ya de grande, ya de mamá entendí eso, que ejemplo mi mami sufrió mucho con la mamá, yo sufrí mucho con mi mami, pero sufrí porque no entendía que quería protegerme. Exacto, es que ese es el punto. Pero el punto es que nuestros padres nos querían proteger. Pero nosotros o los niños, uno tiene que darse cuenta es que si uno no le explica las cosas, porque los niños, ¿qué es lo que pasa? Los niñitos están aprendiendo, ellos no saben lo que nosotros ya sabemos. Entonces, si uno no se le explica, si uno no se le hace entender, la creencia que había antes era que no, los niños no entienden todavía. Y eso es lo que nos decían. Y exacto, o sea, un niño es muy inteligente. ¿Por qué? Porque está en su etapa de conocimiento, o sea, de absorber todo. Absorben todo, son unas esponjitas. Todo. Entonces, ¿qué era la creencia antigua que tenía, o sea, que se escuchaba? No, es que no entiende. Él todavía no puede saber de esto. No, o esto es una conversación de adultos, nos decían antes, váyanse para adentro al cuarto. Y yo cuando era niño decía, digo, porque a veces uno se paraba ahí y uno a escuchar qué estaban hablando los mayores. Y decía porque éramos indiscretos, y no es que éramos indiscretos, simplemente, o sea, yo ahora veo y digo, no, simplemente que conozca, que sepa, pero hay cosas que no se puede salir del hogar,
porque obviamente todas las personas no es de conocimiento público. Entonces, yo ahora le digo, esto es entre tú y yo, como tú me cuentas tus secretos, yo te cuento los míos, o sea, Ya, yo pero trato de hablar. a ver, espera. Por ejemplo, entonces yo continúo con mi Con su relato, relajo. que me corta. Espera, entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que pasaba? Uno cuando estaban, porque mandaban un cuarto a jugar o que no sé qué, pero Váyanse al bueno, patio, a la calle. o vayan a otro lado. Y a veces se les olvidaba, ¿no? A veces se les olvidaba que estábamos ahí, ellos dale hablando, y yo me paraba a escuchar, y yo decía, y yo entiendo lo que están hablando, decía, yo sí entiendo lo que Me están creen hablando, tonto, ¿eh? pero ¿por qué dicen que no entendemos? Decía, literal, pero es que yo como niño decía, o sea, ¿por qué dicen que no entiendo? Pero, y yo decía, y me preguntaba, a mí mismo me preguntaba, decía, ¿por qué no dicen que yo no entiendo? Si yo sí entiendo lo que están hablando, lo que están diciendo, digo, o sea, yo sí sé, o sea, y porque ya están diciendo esto, lo otro, entonces, pero sí, sí entiendo, no sé por qué dicen eso y por qué no nos dejan escuchar o por qué no nos dejan participar de las conversaciones. Y decían obviamente que es una falta de respeto, ¿no? Que no, o sea, es una falta de respeto que usted interrumpa y que no sé qué, que no sé cuánto, usted calles y nos hacían callar, no nos permitían opinar o no nos Expresarnos. dejaban Nos expresarnos. reprimían. Y exacto, nos reprimían mucho y no nos dejaron evolucionar, se podría decir, porque si a una persona no le permites decir lo que siente, Nos reprimen. lo que quiere, cuando crecemos, ¿qué es lo que pasa? Ahí nosotros vamos a estar acostumbrados justamente a no dar nuestra opinión, Ujú. a no decir lo que sentimos, a creer que lo que nosotros, Por eso siguen relaciones que no deben. y es que a eso se va. Y es lo que usted dice, ¿no? O sea, si usted sigue repitiendo el patrón de comportamiento que pasó con usted, uno cae en esas situaciones. Porque cuando uno es niño, recopila toda esa información y la ocupa para el resto de su vida. Entonces comprende y entiende y dice, no, es que yo no puedo opinar. No puedo opinar y uno se... Y en todo, ¿no? En todo mismo ejemplo, cuando en la universidad o en un grupo de trabajo hay alguna reunión o algo y dicen, ¿qué opinas? Yo me retengo. O sea, ¿y tú qué opinas? O se espera Oye, que no alguien sé. opine Bueno, o para poder decir, ah, sí, estoy de acuerdo. O sí, sí, o no, no. O así sí, sea, hagamos no. eso, o Bueno, bueno, así. Y lo que exacto. diga. Y uno no tiene esa libertad de dar una opinión, de Mm. decir, miren, o sea, podemos hacer esto, podemos hacer aquello, yo Y opino esto, yo pienso esto. ese hecho que dice que no podíamos estar en conversaciones o nos limitaban por la edad a no saber ciertas cosas, también es ese que no nos dejaron crecer, ¿no? Y nos dejaron con dudas. Por ejemplo, yo tengo una pregunta. ¿A qué edad o si hubo la conversación de papá e hijo o mamá e hijo sobre la sexualidad? Uy, no, ¿Tuvo la conversación? nunca tuve. Yo A ver, tampoco con nunca mi tuve. mamá, no. Mi papá, más o menos, Mm. pero ya cuando fui adolescente, creo. Es que bueno, esa conversación sí O es sea, como cuando que fui más adolescente, adolescente. pero es que ahí a eso me voy, mire. O sea, cuando fui adolescente ya en medio de unos 15 y piquitos, pero ya es bastante, o sea, estaba grandecito. Ahí medio conversé, medio con mi papá, medio, o sea, ni siquiera recuerdo bien, es más, para serle Pero no le sincero. dieron como En sí que no. ¿Sabe cuándo? Y lo que yo sí me acuerdo, cuando recibí una charla de este tema de sexualidad. sexualidad fue en la escuela. Y fue cuando yo iba a salir de la escuela, el profesor nos habló de sexualidad. O sea, de la primera persona que yo supe de algo de sexualidad fue de mi profesor de la escuela, que no era No. responsabilidad de él, sino de nuestros padres. ¿Por qué? Y de ahí es también donde se vienen todos esos problemas de identidad y tanta cosa que existe hoy en la Hoy en día. actualidad por esta situación, porque nuestros padres vivían limitados mentalmente de ese aspecto de la sexualidad y que no, o sea, era un tabú hablar de sexualidad, hablar de los genitales, Es y que todo no eso. nos veíamos ni tanto las genitales o a lo más sexual. Ejemplo, cuando yo tuve mi primera regla, primera menstruación, o sea,
yo tuve conocimiento de que las mujeres tienen menstruación porque a una primita les llegó antes, obviamente. Entonces era el comentario. Y yo no entendía. Pero yo, y uno que cuando no tiene esa confianza, porque nos limitan, el tema que es que nos limitan tanto, que va uno a la más tontería, a preguntar a otra pendeja de tu misma edad. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo que ha sido la movida? Cuenta, Tú sabes, o te contaron, o sea, es así, o sea, y eso pasó también con lo sexual, o sea, ¿por qué hay tanta curiosidad y necesidad de crecer para vivir esta vida? Es porque hay una experimentada siempre, un experimentado que te dice, que te viene a contar las cosas. Los típicos compañeros del colegio que ya habían pasado. Que por casualidad de la vida. Por haber, chuta, o que eran, por ejemplo, esos compañeros que, por ejemplo, yo digo, los que no les cuidaban tanto los papás y que tenían más libertad de poder experimentar y hacer muchas más cosas. No es porque no les cuidaban, sino que tenían más responsabilidades. De ejemplo, habían hogares que eran padre y madre madre trabajaba. O solo literal, madre y solo madre trabajaba. Es que igual, o sea, si es que a eso me voy, creo que no les cuidaban. O sea, sí, es que tenían no les como cuidan. que ese desapego un poquito más, y es como que la confianza que le daban a los hijos de que se queden solos, y ahí es donde que habían estas experiencias y venían a contarnos, ¿no? Entonces siempre hay un compañero, un amigo, alguien cercano que tienen estas experiencias y nos vienen y nos dicen nosotros, es que yo no salgo, entonces ahí es donde que nos saltamos, cuando somos adolescentes saltamos muchas cosas porque no tenemos conocimiento, queremos vivir la adultez y no vivimos plenitud nuestra adolescencia. La plenitud, la adolescencia. Nuestra niñez, nuestra adolescencia, sí, mismo, porque desde la niñez, desde que uno es niño, desde que uno es niño quiere ser adulto. Sí, es verdad, o sea, hay muchas cosas. Exacto, de ahí es donde nosotros no nos damos cuenta que, o sea, que era la mejor etapa, pero ¿por qué no por qué? Es que ahí también viene el punto, ¿no? O sea, ¿por qué no lo disfrutamos? Es porque no pudimos desarrollarla de la mejor manera. Sí. En síntesis sería eso. O sea, porque eso es que uno, o sea, ¿por qué? Porque si uno estaría bien, uno estaría a gusto y uno estaría disfrutando de esa etapa de una buena forma, no va a anhelar ser ya adulto. ¿No es cierto? Entonces, yo no le veo a su hija ahorita tal vez tanto diciéndole, yo quiero ya ser adulta para que me dejes de hacer lo que yo quiera. No, pero, por ejemplo en ese aspecto de la sexualidad, bueno, como digo yo sí, con mi hija sí, desde los 5 años, desde los 5 años, porque sexualidad no es sexo. Exacto. Sexualidad no es sexo, sexualidad es explicarle que existe hombre, existe mujer. Exacto. El hombre tiene genitales, tiene pene, la mujer tiene vagina, a las mujeres... Ejemplo, yo a mi hija de chiquita le decía... Que se le va a desarrollar... obviamente, pero yo, ejemplo, yo le decía el respeto, ¿no? La sexualidad es decir ese respeto que tienen que tener con su compañera y su compañero. Yo le decía, ¿quién no te pueden tocar? Entonces mi hija decía, a ver, enumérame todos los días, enumérame, mi vagina, mi nalga, mis pechos, mi boca y mis manos. Y ella decía, mami, pero yo no entiendo por qué las manos. Y digo, mi amor, porque hay personas adultas que son tan malas que cogen tus manos para ponerte en un genital. O sea, yo súper abierta conmigo. Entonces, ella desde los 5 años... entendido, ¿o no? Desde los 5 años ella sabe muy bien. Y obviamente ya... Y ella lo entendía. Mientras va subiendo la edad, le voy diciendo, ejemplo, y ahorita que hay cambio hormonal, que entonces yo sí le voy diciendo porque me aterra a que no tenga conocimiento y comete errores. Y después ya ay, Dios mío, ¿qué pasó aquí? Sí. O sea, uno cría hijos con miedo. Yo a cada paso que doy estoy llena de miedo de equivocarme, de cometer algo para su futuro, porque prácticamente yo ahorita digo, no, o sea, yo me crié así como sea, ¿no? Pero... Como madre ahora me doy cuenta que sí, las madres y padres tenemos responsabilidad de todo el crecimiento que tienen nuestros hijos, y me doy cuenta que mi mami no se equivocó, hizo lo que pudo con ese desastre de hija que me tocó. Pero es que los padres hacen lo que pueden con lo que tienen, o sea... Y bueno, y a todo esto con las limitaciones que nos dieron de niñez, de adolescentes. Por eso es que no sabemos, cuando ya estamos adultos, no sabemos que ya somos adultos.
Claro, es No como sabemos. nos cuesta o sea, entender. esa etapa de transición, o sea, esa transición de ya la etapa de juventud, de adolescencia a la juventud y de la juventud a la adultez. Sí, O es sea, nos cuesta complicado. es porque, o sea, porque no nos guían, pues o sea, bueno, lo único que nos dicen es que ya nosotros somos adultos cuando cumplimos la mayoría de edad. Sí, y Es, no es verdad. es, No es Eso es lo verdad. único que sabemos. Uno es No, adulto cuando cumple la mayoría de edad. Dice, a no. partir de ahí usted es responsable de usted mismo. ¿Por Y de qué? hecho, es que legalmente es así. Una persona es legalmente responsable de sí mismo y de sus actos a partir de los 18 Y años. Y ejemplo, antes de eso, el que es responsable de los actos de eso es nuestros son padres. los padres. Pero y imagínense con la ley que puso Correa hace muchos años para reelegirse, desde los 16 somos responsables Electoralmente. electoralmente, o O sea, sea, claro, los jóvenes ya desde los 16 años aquí en Ecuador, o sea, yo pueden sí voté, sufragar. yo fui una de las Yo primeras sí que voté sufragó a también. los 16 años, que Yo somos también, contemporáneos, claro. obviamente. Justo cumplí 16 y creo que fue Y yo despuesito exacto. Yo no, a votar a por votar. Correa. Yo no sé, yo no, o sea, yo me pongo ahorita a pensar y yo digo a mi mami, yo no me acuerdo que mi mami ni mi papi me hayan dicho, ¿sabes qué? Esto no es política. Esto se maneja Esto así, se maneja asado. así, O este es el sea, mejor candidato. No, o sea, no ahí nada. como que, Ay, yo no sé cómo permitieron que una niña vaya a sufragar, a elegir un presidente. O sea, ni su vida puede elegir. por eso yo digo que No no sabes nos si damos elegir el vestido cuenta, azul o el rojo. no nos damos cuenta que somos adultos. O sea, yo no, cuando yo tengo 32 años y yo me di cuenta que soy adulta hace, yo qué sé, unos 2 años. ¿Por qué? Porque yo digo, trabajé desde los 15 años. O sea, yo fui responsable de mí. O sea, desde el día que yo trabajé, mi papi ya no le decía, papi, deme para la ropa. O papi, necesito para comprarme, yo qué sé, cepillo. No, ya no. O sea, mi papi sí, cuando cumplía años me daba algo o algo, sí. Pero ya no. Yo ya no le hice esa responsabilidad a mis papis. Y también con segunda, no. Si no me están dando nada, yo puedo salir cuando me da la gana. Nadie me domina. Entonces, yo desde los 15 trabajo. He trabajado todo el tiempo, estudio, trabajo. Entonces, he trabajado siempre. ¿Por qué me di cuenta que soy adulta hace poco? Porque me tocó tomar una decisión a mí. Entonces tengo que llamarle a mi papi para ver qué piensa. Entonces, cuando yo digo, voy a llamar a mi papi y digo, no, pues que tú tengo que decirlo yo. ¿Por qué me toca tomar a mí decisiones que no puedo? Entonces di cuenta en verdad que soy adulta ya de bien grande. Ya estoy en el tercer piso. Yo soy muy responsable, o sea, yo pienso que mucha gente me ha dicho que soy muy responsable porque me he visto trabajar desde muy joven, he conseguido muchas cosas desde joven, he trabajado, me he esforzado mucho, trato de criarle a mi hija como más pueda y pido siempre ayuda, siempre consejo, siempre a cualquier Eso es persona. bueno. Si yo no pido ayuda, yo no sabía cómo criarle bien a mi hija, o sea, yo tengo mucho miedo de que mi hija tenga traumas a futuro. O sea, yo le encierro en una bola de cristal a mi hija, pero trato de darle conocimiento. Trato de darle conocimiento, de llenarle en la burbuja lo que pasa. Pero sí, para mí es muy complicado. No, pero es que, por ejemplo, no. Encerrarle en una burbujita, o sea, eso es la imaginación, ¿no? Que tienen los padres, o eso es lo que nos inculcaron, o lo que nos trataron, lo que hicieron con nosotros, ¿no? Entonces, uno a veces no puede, tiene esa complejidad de quitarse esas raíces, o eso, o lo que nos implantaron, los pensamientos que nos implantaron. El miedo. El miedo, ese miedo de qué pasa, de qué va a pasar. Es que nos crearon con el pensamiento de que el mundo es malo, de que todos son malos y de que tal cosa. O sea, nos implantaron miedos. O sea, en realidad sí es malo. O sea, Sí, es la así. delincuencia como ahorita en la actualidad sí es malo, pero no nos dieron esa oportunidad de decir que hay un mundo bonito, una vida que conocer, que hay personas buenas, porque no todo es malo, no todo es malo en la Exacto, es que vida. ese es el punto. O sea, Ujú. por ejemplo, o sea, nos implantaron el miedo de que todo era malo y nunca nos dijeron que había otro mundo también, o sea, un mundo bueno por conocer, cosas buenas por descubrir.
Entonces simplemente nos ponían de que el mundo es malo y punto. Y punto. Nada Hubo más. alguien que le dijo cuando era niño o adolescente, alguien que le haya dicho que la vida es maravillosa para vivirla. No, que yo recuerdo. No, Nada. yo recuerdo que tuve un profesor que nos decía, la vida es maravillosa, vívanla bien, pero nosotros no entendíamos qué era vivir bien. Es que uno cuando es adolescente piensa que piensa que vivir bien es salir. Exacto, vivir la vida Vivir, loca. eso es lo La que vida piensa, ¿no? loca. Y verán que, y un punto de que cómo nos dimos cuenta de que ya subimos de nivel como adultos, es que cuando tú eres adolescente o estás estudiando y no trabajas, tienes bajo presupuesto. El presupuesto no da. Claro, pues uno no, o sea, es que de ley dependemos netamente de nuestros padres. Sí. Yo, por ejemplo, cuando, o sea, en mi caso fue diferente. ¿Por qué? Porque yo desde muy chico me acuerdo que yo tuve que esforzarme por las cosas, yo tuve que conseguir mis propias cosas. En el colegio yo igual ya trabajaba, me tocó hacer muchas cosas y de hecho ya cuando estudié en la universidad me tocó trabajar y estudiar. O sea, ya no era algo nuevo para mí, yo ya sabía que de ley para yo poder seguir Uno sí se hace lo más estudiando. responsable. Exacto, Ujú. uno de ley entiende que para poder seguir adelante o hacer lo que uno piensa o quiere, necesita autosustentarse, ¿no es cierto? Uno mismo darse, uno mismo tener. Entonces, uno mismo ya tuvo las responsabilidades de muy chico, como digo, o sea, me tocó criar mis hermanos, después me tocó conseguir mis propios medios. ¿Por qué? Porque mis papás no me daban como era debido, entonces Ya eres adulto. ya uno Pídele lo que haces. ya uno, y por eso es lo que yo digo, por eso es que de una u otra forma uno tiene ese complejo de querer crecer, de querer, o sea, ya para librarse de que Del encima yugo. de que no me dan nada, Del yugo. me digan tienes que hacer esto y lo otro y así, asado y cocinado. ¿Cómo que no en hago este nada? caso. Yo sí arreglo. Literal, es que era el tiempo de antes. No, nosotros éramos los que teníamos que arreglar la casa, los que teníamos que tender las camas, que barrer, que lavar platos, que cocinar. De hecho, en nuestro caso era así porque bueno, como digo, yo viví en una familia donde solamente había mi mamá y ahí Y prácticamente... eran muchos. Y éramos muchos. Yo Y mi no. mamá tenía que trabajar. Bueno, era cuando... mi mamá tuvo mi último hermano ya después de cuando mi hermano, el último, el que era el penúltimo, tenía 10 años. O sea, sí pasó bastante 10 tiempito. años. Ajá. Pero entonces ahí éramos 4. Pero igual, o sea, entre los 4, o sea, teníamos... turnaban. Exacto, teníamos que entre todos arreglar, pero la responsabilidad netamente caía sobre El mayor. los mayores. Mm. Los dos mayores. Oye. Obviamente un poquito más sobre mi hermana, la Ya. mayor, porque siempre el mayor recibe más carga, siempre recibe más. Es que en mi caso, en cambio, no. En cambio, yo no era de las que decían, tienes que arreglar para salir de algún lado. No, Uy, yo no, era- en mi caso era así. No. Y era así de terrible que, por ejemplo, si mi uno madre quería prefería salir... hacer para que no salga. No te preocupes, yo hago, tú no te vas a ningún lado. Es que esa es la diferencia. Uy, no, por ejemplo, nosotros, no, o nosotros teníamos que, para poder conseguir un permiso, para Ya. poder salir afuerita de la casa en la calle a jugar, porque vivíamos en una calle justo donde casi no pasaban carros, Ya. entonces uno salía y allí peloteaba y todo, era chévere, y era un barrio donde habían full niños, Y entonces... es chévere que salían en la noche a Y jugar. salíamos, exacto, en la noche, en la tarde, Yo no salíamos. tuve esa niñez. Yo sí tuve, o sea, tuve, pero fue un poquito drástica, ¿no? Bueno, por la vida con mi mamá, o sea, fue complicado. Pero sí tuve eso. Esa infancia Esa de- infancia donde, por ejemplo, era un barrio donde habían Donde que varios chiflaban y niños. ya sabían que tenían literal. que- Y yo decía, No, tú me tal, estás- ven, baja a jugar. Y a veces mi mamá no nos dejaba con permiso. Ya. Entonces nosotros, pero es que mi mamá me va a Con la pegar. ventanita, Es con que la mi mamá me ventanita. va a pegar si es que salgo. Decía, baja nomás. Nosotros le vemos. Sí, Nosotros le vemos y ahí. nosotros le vemos ahí cuando venga Y por la corres. esquina y ahí les avisamos y tú corres de una, decía. Pucha, entonces... Son los alcahuetes. Entonces, Esos eran los que nos prohibían. mis amigos lo que hacían es que mientras estábamos jugando fútbol y todos tenían que estar pendientes a la esquina. Porque mi mamá Ah. siempre venía por una sola esquina. Entonces todos, y a pesar, y era cualquiera, literal, decía, tu mamá, Corre, ¡plin! Uno corría, flechada. pero hecho una flecha. Ya.
Uy, no, y había veces que pobre, que mi mamá nos avanzaba a ver, uy, señores, Dios mío, ahí venía, toma tú, porque La era pizza. así, la pizza, pues, Yo literalmente. no, eso digo, o sea, en cambio en mi casa era diferente. Yo me acuerdo que pedía permiso para irme donde mis primas, porque mis primas vivían o sea, vivían iguales, por así decirlo. Entonces, ellos sí salían a los juegos del barrio, que me acuerdo que, ejemplo, acá dice que el peloteo. En cambio, acá eran jugar los países, la Es rayuela, que no era solo el peroteo, capirotejo, exacto, no era exacto, solo el peroteo, era el capirotejo, había todo. Herbis, no sé si usted jugó No, Herbis. es que yo no tuve esa infancia. O sea, Ya, miren, entonces, entonces el Herbis, cinturón escondido, ¿cuánto jugamos? cuando era, ¿cómo se llama? Eh, febrero, carnaval. Ya, Cuando era carnaval, ahí sí se jugaba se jugaba, literal, jugaba. literal. Se llenaba las bombitas y salíamos y entre todos era, pero, o sea, era chévere, Era chévere. En chévere, cambio, yo chévere, no chévere. tuve esa infancia, porque yo, ejemplo, yo le pedía permiso para que me deje ir donde mis primas, ella me daba permiso para dejar ir, pero esos juegos eran tarde. Eran ya cuando estaba todo listo, ya todo hecho, ya salían. En cambio, ya cuando ya todo el mundo se reunía, yo ya tenía que irme a mi casa. Entonces yo Mm, no tuve esa infancia y donde yo vivía, en cambio, ya no eran muchos había, carros, o sea, no exacto. tenía amigos. Es que eso digo, o sea, mi mami, el miedo que mi mami tenía es a que yo tenga malas Malas influencias, juntas, como malas decían, juntas. o sea, uno Entonces hace mami mala no me junta y... dejaba, no me dejaba tener muchos amigos. Entonces yo sí fui de las que tuve amigos en escondidas, todo a escondidas. Exacto, Entonces, pero ¿por qué? porque Porque no me le... llevaba a eso. Yo no le culpo a mi mami, porque mi mami de eso digo, hizo lo que pudo, sus miedos Nuestros padres hicieron a así, eso, ¿no? nuestros padres hacen lo Entonces, que pueden. ¿qué pasó cuando yo ya y fui creciendo? Cuando yo fui creciendo, como yo les contaba en otro podcast, nos inventábamos los trabajos en grupo. ¿Cuál era la técnica de mi mami? Mandarme a mi hermano que era bebé. Yo cargada a un bebé de 6 meses. No, hombre. Sí, o Mi sea, mamá también hizo eso un día. Mira, y verá. Ahí sí. viene una anécdota, media hijo de madre. Verá, yo ya cuando estaba ya en el colegio, yo ya, pues, o sea, me enamoro, pues, de una chica. El amor del colegio. El amor del colegio. Amor del colegio. Me enamoro de una chica. Y había los finados. Ay, y eran las Los, calles, era hermoso los finados, finados. y ahí cuando hacían todito con Las todito los calles. negocios en las Era calles, cuando era desde hermoso. la Simón Bolívar, Yo o sea, vivía ahí. exacto, cuando era desde ahí, y era chévere, pues. Toda la vuelta ahí. Entonces se iba tardísima, yo no iba a caminar en sus épocas de adolescente, y era lo más bonito, que no sé qué, Hasta que agarrados de la mano, y listo, pues. ¿Qué pasa? Que yo estaba, o sea, enamorado de esta chica y que sí, que no sé qué. Y ya, pues, entonces logro decirle, me arriesgo y le invito, pues, dizque a salir. al cine. Así, a la... No lo decía por lo que decíamos de la peorcita. Ah, Ya, al cine, no, al invito a salir, a caminar. Es que en caminar, el irles de colegio la era mano. irnos a caminar. Exacto, O sea, eso era era. salir a dar la vuelta a la esquina. Esa era una gran cita. Y las mejores citas fueron esas. Y a ir agarrado de la mano. O sea, Ya, tenía que sudada. ser ahí todo ahí y ya calambrada. Pero esa era la mejor cita. Entonces yo me voy y ya me estaba yendo, ya me alisté, ya le había pedido permiso a mi mamá. Ya le había pedido permiso a mi mamá. Logro conseguir el permiso, no sé cómo, Qué pero difícil que logré, era pero eso. logré sacar el permiso. No sé, no me acuerdo ni qué es lo que me hizo hacer. El punto es que yo logré conseguir ese permiso. Construir el piso. Ya. Yo estaba feliz, contento, ya estaba casi arreglado, cuando no viene mi hermano el penúltimo. De la... Ñaño, llévame, hijo de... Dijo, no, es que tengo... Y no, y que no sé qué, que no sé cuánto, y se pone a llorar. Que sí, que Le ñaño, no arruinó me la dejes, llévame, que cita. no sé qué. No, es que no te puedo llevar. Y mi mamá me hizo la judía. Arruinada la Si cita. no le llevas a tu No hermano, te vas. no te vas. Miércoles, yo así, no. Yo ya me estaba esperando, ya estaba todo. Pero esas cosas se cobran. Ya que está grande, cóbrele.
Ahorita le Ahí puedo. es del momento. Este es el momento. Pero no, o sea, eso para mí eso fue lo más terrible. No, ni siquiera me había acordado de esa anécdota, pero No, y yo sí, me en cambio, como digo, yo porque sí me fue, o sea, acuerdo. fue incómodo, o sea, Obviamente. era incómodo porque, o sea, uno quiere ir a estar con la persona, todo chévere, que no sé qué, no sé Agarrado de la cuánto, mano, uno a un lado agarrado y de otro la a otro mano. lado. No. Ah, no, y también se puso de moda, acuérdese que era como que andar abrazados y así Ah, uno caminar. adelante y otro atrás. Eso, el uno Así. adelante y el uno atrás Sí, y es así, que verdad. no sé qué. A ver, se puso de moda eso, entonces uno, eso es lo que quería y después uno tocaba estar agarrado al guambra y ay, Dios mío, lindo. Entonces, qué terrible, o sea, eso, o sea, hacían nuestros papás, o sea, simplemente nos imponían eso y si Y queríamos punto. bien y si no, no, o sea, no se ponían a pensar, no, o sea, yo también pasé por eso, a mí me hubiera gustado que tal cosa, no, o sea, allá, tomo la decisión, hago lo que quiero Y punto. y me impongo. Y ahí era lo triste, y por eso es que uno quería, decía, no, es que yo ya quiero crecer Para poder hacer eso. o sea, para que no me impongan o para que no Tanto. me digan tantas cosas que tal vez, no, o sea, en ese momento, ahora uno lo toma chistoso, pero en ese momento para mí Es una algo, frustración. exacto, fue algo Es feo, fue frustrante. frustrante, o sea, no quería Me obligó. y me obligó, la situación me obligó. Pero eso digo yo, ejemplo, acá tiene chance de que hago algo y puedo salir. En mi caso, no. En mi caso, no. Así yo dejé, no, nunca. O sea, a No, mí pero no, eso, es que eso digo, no o me sea, dejaban, o sea, y no es que barres y te vas, o eso lavas los platos y te vas, tiende tu cama y te vas. ¿Sabes qué? No, en mi caso, no. En mi caso, como digo, ejemplo, no fue más recuerdo. radical Mi en su mami, punto. es decir, yo le digo, o sea, mi mami, ejemplo, cuando yo entraba a la cocina, mi mami se queja mucho de que yo no sé cocinar. Entonces digo, pues, sí, cada vez que entraba a la cocina me mandaba el diablo. Entonces, ejemplo, yo barro y ella volvía a barrer. Y yo le limpiaba, ella volvía a limpiar. Y hasta el día de hoy, mi hermano barre, ella volvió a barrer. No hace valer lo que nosotros hacemos. Entonces, hubo un Mm. tiempo donde dije, entonces haga usted. Entonces, yo no soy de barrer, yo soy bien vaga. Soy lo que es de vaga, lo que sigue de vaga. Es que eso, por ejemplo, eso puede ser un trauma. Es mi No, exacto, es que es literal. Uno puede decir, uno asume como que, ah, no, es que yo soy vago o que tal cosa, es porque, o sea, uno no piensa, pero es un trauma. Y ahí es también donde que me di cuenta que yo ya soy adulta. ¿Por qué? Porque Porque le tocó hacer. cuando ya me tocó hacer a mí las cosas, porque tengo una responsabilidad al lado. Ejemplo, como yo les decía, o sea, yo trabajé desde muy joven, entonces yo fui muy responsable en el dinero, en guardar, En lo en suyo, comprar, en todo en lo eso, de en uno. todo eso. Pero cuando yo ya me puse a vivir sola, me di cuenta que ya no hay pues quien lave, quien planche, quien cocine. Entonces, es duro. Difícil. Tal vez para algunas personas me van a decir, o sea, esas cosas son normales. Sí, para ti es normal, para mí no, porque yo les digo, o sea, y cuando yo era adolescente, normalmente todo mundo para salir tenía, yo qué sé, que barrer o que limpiar la Hacer casa, algo. hacer algo. En mi caso no, yo tenía la negatividad totalmente. O sea, yo no podía pedir permiso porque ya estaba negado. Literal, estaba Uy. negado en mi permiso. O sea, yo no tenía cero permiso. Y mi mami nunca, hasta el día de hoy, nunca me dice un sí para hacer algo. Y no me dice, ejemplo, yo le digo, ay, vámonos de paseo. No, o sea, es no. Entonces en mi adolescencia, no es que yo sufrí que ahí lavaba, no, nunca. Mi mami prefería ser ella para yo no tener excusa de decirle, pero ya hice, oye, nunca. Para pedir permiso. Es por eso que yo, Mm. cuando es que empecé a salir, todo eso, cuando yo empecé a trabajar. Yo empecé a trabajar y mi mami ya no me daba platita, ya no me daba ropa, ya no me daba todo lo que yo necesitaba. Entonces ahí fue la excusa que yo tuve para decir, ok, entonces ahora yo hago lo que yo quiero. Y me excedí. Y ahí está Y me excedí. ahí está el resultado. Pero Ya está, ¿cuántos años tiene? mi hija tiene 11 años. Y ahí está el resultado, se excedió, sí, no se exceda, muchachos. No, me excedí bastante porque mi mami es un sol, es un ángel total, a pesar de todo lo que les digo, que no me dejaba salir. Cuando yo entré a trabajar, cuando yo entré a trabajar y yo tenía que irme a estudiar, mi mami me iba a ver y me llevaba comida para yo, mientras me iba a dejar, me iba comiendo. Para no dejar de comer. O sea, mi Mm. mami me ayuda, pero de una manera total. O sea, ya cuando ella se dio cuenta que ya no podía sostenerme así, intentó hacer, o sea, cuidarme.
De una u otra manera intentó cuidar. Claro. Entonces ahí es donde que ella ya me cuidaba de esa manera, me iba a ver al trabajo, pues salía del trabajo y ella O sea, ya tenía la comida ya le cuidaba, pero de otra forma. de otra manera. Y hasta el día de hoy, mi mami cuando yo me fui de la casa, fue duro para mi mami, para mi papi fue muy duro. Porque eso digo, o sea, ellos ven que yo soy muy responsable en cualquier cosa, pero saben que para la casa soy un desastre. Ellos ya saben que yo no sirvo para nada de eso, entonces ahí fue duro para mí saber eso, saber que uno de adulto ya no depende de mamá, ya no tiene que lavar su ropa y todo eso. Ya sí, Bueno, así ha sido. De hecho, o sea, yo por ejemplo, como le digo, o sea, nosotros teníamos nuestra responsabilidad de todo, o sea, incluso de lavar nuestra propia ropa, entonces en cambio ya es diferente, uno ya sabe todas las responsabilidades que conllevan prácticamente estar solo, ¿no? Porque o sea, nosotros éramos independientes, supervisados por mi mamá y impuestos por las cosas que nos decía mi Y mamá. aquí se rige, ¿cómo se dice? A la dictadura de la madre. La dictadura de la madre. Pero, y a todo esto, ejemplo, yo fui el experimento, o sea, yo fui el experimento, fui primera hija del experimento conmigo, sí, vieron si que fallaron, que no fallaron para no te cometer las mismas equivocaciones con mis hermanos. Ejemplo, con mis hermanos ya es diferente. Claro, es totalmente diferente. Más denso, o sea, menos denso, perdón. Con mi hermano, que es menor para mí, el segundo, por así decirlo, como yo dije, soy mayor con él, para él soy mayor con 7 años, que ya es bastante. Cambio, con él sí fueron estrictos, muy estrictos, pero, ejemplo, yo les decía, ay, pero pónganle en un curso vacacional. Entonces ya tenía chance de irse a jugar con alguien. O sea, yo en cambio, yo soy la que abogo por eso, hasta el día de hoy. Pero ya déjele nomás, ya son grandes, ya déjele. O sea, yo soy la que abogo. Yo lucho por su felicidad. Por la independencia de mis hermanos, lucharé y trabajaré incansablemente. Yo soy la presidenta y mi mamá es la dictadora. No, sí. O sea, yo en cambio ya con eso digo, toda la experiencia que yo he tenido a lo largo de mi niñez y mi adolescencia, trato de no cometer esos errores con mi hija. Ejemplo, mis primas hacían pijamadas. Ellas hacían pijamadas a veces semanal o pasando una semana. Si una no se iba a dormir donde la otra o la otra donde la otra, ellas eran así, o sea, siempre. ¿Cuál era la pendeja que nunca salía yo? Mi mami nunca me dejaba. Yo nunca tuve eso de las pijamadas. Yo tampoco, eso estoy diciendo. Pero es de que... Mis primas, o sea, yo no. Eso digo, o sea, yo era la niña y la adolescente de que veía de lejos lo que los demás vivían y yo quería y anhelaba hacer eso. Y decía, cuando sea grande. Pero cuando haré mi propia pijamada con mis primas y amigas. Y si ahora, nada. Nada. Entonces, era una mentira. Y ejemplo, esa idea que tenemos nosotros cuando somos adolescentes, ya cerca de mayores de edad, es que cuando seamos mayores de edad y nos vayamos a vivir solos, vamos a hacer las fiestas. O sea, es fiesta, eso yo no, cuando ya crece, quiero solo paz. Quiero dormir, llegas cansado. Ya no quiero que nadie esté en mi casa que me esté desarreglando. Ya arreglé, ¿por qué haces eso? No, sí es feo, o sea, darse cuenta de muchas de las limitaciones que teníamos antes, pero que nos sentíamos seguros. O sea, ahora es tu responsabilidad ser seguro de ti mismo. Antes podías decir, mami, me pasa tal cosa, papi, me pasa tal cosa. Ahora no, es uno mismo. ¿Por qué, señor de los cielos? Y antes de iniciar el podcast, comentábamos un video que vimos en redes. Un video medio polémico que ahí tendrían que ustedes también que comentar. Que hay mucha lógica. No hay mucha lógica, o sea, bueno, hay mucho que debatir. El argumento. O sea, el argumento es fuerte. Exacto, bueno, hay un argumento y mucho que debatir en eso. Y se volvió viral, tal vez algunas de ustedes ya lo habrán visto, si no pueden... aquí les contamos. Si no, aquí les contamos. El chisme. Hay un joven que salió diciendo en un video que como él no pidió nacer a sus padres, que él no era responsable de sí mismo y que los que eran responsables de él y de mantenerle a él por siempre hasta los últimos días de su vida eran sus padres, porque él no había pedido nacer ni había querido nacer, a él nadie le preguntó.
O sea, nadie le consultó, a ver, hijito, ¿dónde está? No se lo ve, a ver, un microscopio, ¿te quieren hacer o no quieren hacer? ¿Quiere o no quiere? Ya, quiere o no quiere. Entonces, él dice que no había pedido nacer y que por eso, o sea, los padres aún son responsables de él económicamente y en todo. Entonces, nosotros comentábamos justamente de eso, digo ¿no? que el argumento era fuerte, el argumento tenía razón, pero obviamente... O sea, suena chistoso, ¿no? Pero... Porque uno dice, ay, que sinvergüenza, que no quiere trabajar, que es lo que pasa, quiere estar de ocioso, pero de vago. Ya pero yéndonos analizando todo al otro punto, o sea, yéndonos a la parte, o sea, es verdad, o sea, no... Nadie pidió nacer. Nadie pedimos nacer, ¿no? Es más, mami, papi, voy a regresar a vivir con ustedes y me van a mantener. Porque no soy responsable de mí, porque yo no tengo te pedí. Es más, mi hija es su responsabilidad. Porque ella tampoco pidió nacer. Y si ella no pidió nacer, yo tampoco. Y ese es miren, ahí está el resultado. Ahí está el resultado de su irresponsabilidad de traerme al mundo. Ay, no. Ay, no. O sea, suena chistoso, ¿no? Pero yéndonos al otro punto, o sea, es verdad, o sea, nosotros no pedimos nacer, ¿no? Pero ahí viene la lógica de la vida, ¿no? En el sistema en el que estamos. Y que yo pienso, ¿no? Que necesariamente para desarrollarnos como personas y como humanos necesitamos independencia, necesitamos ser libres. Necesitamos, para poder desarrollarnos, necesitamos eso, justamente, para poder seguir creciendo. Porque ya llega un punto donde nuestros padres ya nos dieron todo y listo, o ya nos dieron lo que pudieron. Pero ya llega hasta ese punto. Al punto. Llega un punto de ahí. Y de ahí tenemos que evolucionar, que es la etapa, por ejemplo, en la que usted está, y yo también, en la que uno está, donde uno ya aprendió, ya sabe lo que tiene que saber, pero ¿qué más sigue después de eso? Entonces ahí viene la otra etapa de aprendizaje, es otra etapa de aprendizaje. Y yo lo que pienso es que este chico lo que no quiere es pasar esa etapa. Sí, o sea, obviamente aquí hay una negación de ser adulto. Exacto. Me niego a crecer, es más. Estamos en negación. Es más, aún póngame el pañal. Es que sí, no, literal, o sea, es una negación y creo que hay muchas negaciones que tenemos en nuestra vida en varios aspectos, que nos negamos a la realidad, o sea, nos estamos negando a que ya tenemos una realidad al frente. Entonces, es duro, es difícil, pero también aquí va el lado de la adultez, el lado bonito de ser adulto. El lado bonito de ser adulto, no todo es todo es complicado, pero también nos enseña mucho la vida. La vida nos enseña a ser sabios. En cualquier cosa nos enseña a ser sabios. Nos enseña con las experiencias buenas, malas, graciosas, a tener un ejemplo para poder dar a alguien. Tal vez tú, todos seamos un ejemplo de alguien. Y recuerdo bien que, ejemplo, usted le conoce muy bien a una amiguita, yo tengo una amiguita igual de hace varios años, Eli, que ella hace algunos años me escribía y me decía, es que yo te admiro, madre, porque ella me dice, madre, sí, yo te admiro, madre, te juro que te admiro, o sea, la mujer que eres. Y yo no valoraba eso, yo decía, me admira, ¿por qué? O sea, es normal lo que yo hago, trabajo, hijo, o sea, para mí todo era normal, era algo que yo tenía que hacerlo, o sea, y no nos dábamos cuenta en que en verdad, o sea, estamos para alguien haciendo algo que llena. No sé si me hago entender el ¿Sabe punto. por qué pasa eso? Porque ahí es otro punto de la parte de la niñez. Porque que estoy desvalorizado en la niñez. Literal, exacto, sí. Literal. Estamos desvalorizados desde la niñez. Porque cuando conseguimos algún logro de niños, nadie nos lo reconoció. Nadie nos reconoce. Nadie nos dijo, nadie nos celebró eso, nadie nos dijo, chévere. Está bien. Entonces, está bien, esto que hiciste es bueno. Avanzaste. Incluso cuando se equivocan. Incluso cuando nos equivocamos. Entonces, esos son los traumas que uno dice. Pero que no, o sea, cuando uno entiende esas cosas porque son carencias, ¿no es cierto? Fueron carencias que tuvimos de niños y que ya cuando estamos adultos
y nos toca hacer un análisis, nos toca darnos cuenta por qué somos así, por qué es la complejidad que tenemos como personas. Porque nuestra personalidad creció de esa manera. Exacto, ¿por qué? ¿Por qué adoptamos esas creencias? ¿Por qué adoptamos esos pensamientos? Y ahí viene lo que usted dice, o sea, ¿por qué usted tuvo ese pensamiento? Porque tal vez nunca nadie le reconoció, porque tal vez nunca nadie, o las personas, no es que nadie, las personas más importantes de nuestras vidas no hicieron eso con nosotros, ese punto que son nuestros padres. Ese punto es muy, muy, muy cierto, porque en terapia se da uno cuenta de muchas. Yo no he ido mucho, yo no he hecho terapia, pero lee, tal vez lee o se informa mucho. Exacto. Yo por eso es que accedí a pedir a terapia, porque dije, estoy mal. Yo, por ejemplo, me gusta mucho a mí escucharlo a los psicólogos, lo que hablan los psicólogos o los datos psicológicos de tal cosa, incluso, y ahí uno se va dando cuenta, por eso es que esto, por eso es que lo otro, entonces, por eso es que también. Y justamente me iba a eso, ejemplo, hay muchísimas personas, y yo les agradezco de corazón, que aplauden mucho mi manera de educar a mi hija. Me dicen, qué buena madre por que ejemplo, es. Mira, ahorita yo también se lo reconocí, ¿no es cierto? Se lo reconocí porque es verdad. Y mucha gente me dice eso, dice, oye, qué buena madre que eres, o sea, qué genial que tú le mandas a cursos, de ejemplo, o qué genial, así, y yo así, es normal, ¿no? O sea, para mí quiero que esté, o sea, yo minimizo lo que yo hago. Exacto. Yo minimizo, porque en terapia yo hablaba de esto con mi psicólogo, y él me decía, dice, ¿y quién quieres que te diga esto? Y yo así. Ahí viene la parte dura. Uy, no, o sea, durísima. Y es verdad, o sea, no importa quién te diga que estás haciendo las cosas así, sino es la persona que tú quieres que te diga. Entonces sí Eso es lo que las personas más, no es que nadie, las personas más importantes de nuestras vidas fueron las que no tuvimos eso de esas personas. Pero también entendí que no es porque no quieren o nos quieren que tengamos traumas o todo esto. Obviamente hablamos de aquí de nuestros padres. Es simplemente porque ellos no pueden bajarse de la autoridad a decir, o sea, ellos anteriormente, los padres están acá y nosotros estamos acá siempre. Nunca hubo esto. Jamás hubo una igualdad, y no digo una igualdad en que nosotros podamos tratar a nuestros padres como nos dé la gana, porque siempre va a haber el respeto, pero a una igualdad de que tú me puedes dar la opinión correcta y yo puedo acoger tu opinión como sé que tú vas a acoger lo que yo digo. O sea, no hay esa conversación chévere, esa conversación bonita donde que nos pongamos. ¿Qué es? Eso es la confianza. La confianza. No había confianza. No. Y, o sea, ¿por qué? Porque autoridad, nuestros padres siempre van a ser autoridad, ellos siempre tienen que estar acá, y nosotros siempre vamos a tener que obedecer un poquito más. En ese aspecto sí, estoy totalmente de acuerdo en lo que dice de la autoridad, pero sí hay un apego. Y yo les digo, o sea, yo le amo, o sea, amo totalmente a mi mami, yo le adoro totalmente, pero les voy a decir algo, o sea, alejarme, irme a vivir sola sin mi mami, hizo que nos queramos más. Hizo que ya no peleemos. No es por valorarle ni por nada, porque yo le valoraba antes y ahora. No, es que uno valora más. No es por valorarle. Es porque, ejemplo, como yo decía, que tenemos un carácter súper fuerte, y mi mami, yo puedo decir, se equivocó en que yo no haga las cosas cuando era adolescente. No, ella no era como que, ay, barre y te vas y sales con tus amigas. Ay, ¿sabes qué? Vas a ayudarme en el almuerzo y pasa tal cosa. No, mi mami no hizo eso, nada de eso. Y ahora que yo no hago nada de eso, mi mami ya es como que se molestaba. Ejemplo, ya grande, ya adulta, me decía, haz tal cosa, y yo, ay, no quiero. O pela papas. Yo me encanta pelar papas. O pela papas, yo lo hago pero con mala gana. O hago cualquier cosa con mala gana. Entonces era pelea segura. Pelea segura en mi casa. Entonces, en cambio ahora alejadas, ya no hay ese choque. Yo le respeto y le amo mucho a mi mami, pero ya no hay tanto choque. Y mi mami, mi mami al ser autoridad, ella piensa que me puede decir las cosas muy crudamente. Entonces ella siempre me hacía comentarios feos que yo me enojaba. Entonces, al vivir iguales y que me haga ese tipo de comentarios, siempre había hecho era pelea, o sea, explosión. En cambio ahora, si mi mami me da algún comentario crudo,
yo le escucho y me sonrío. O sea, ya no hay pelea, ya no hay nada. Entonces yo vivo muy, 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 muy bien. Pero si quieren por ahí, si me quieren adoptar de nuevo, mantener. Quiero vivir otra vez con ustedes. Claro, entonces ese es el punto. O sea, a veces, o sea, nos toca ir a terapia, nos toca ir a hacer, Sí, a tratarnos. Por ejemplo, yo no he ido a terapia, pero como le digo, o sea, como usted dice, uno eh, siente. uno, yo tomo en cambio cosas o datos psicológicos, me informo, como usted dice, me informo de todo esto, y de eso aprendo. Y Y aprendo de sabe mis que experiencias, quiere que le aprendo de diga todo algo. eso. Uno cuando tiene conocimiento de qué le duele, sabe qué le duele. Y porque dicen que lo más difícil es aceptar. Claro. Pero cuando uno ya acepta que le duele y aún así Y está lo ahí, abraza. a- aún así está ahí. Y yo le decía a mi psicólogo, algo muy Dice que gracioso. se lo dice que uno tiene que Sí, abrazar el justamente. dolor. Y yo le decía a mi psicólogo me hizo un ejercicio que, pucha madre, pasaba llorando día y noche, pasaba en llanto día y noche. Entonces yo le decía, él me decía, me escribes el miércoles para que me digas cómo estás y tal. ¿Cómo te va? Y yo le mando el mensaje y le digo, ya no aguanto, yo sí lloro, y yo ya no aguanto, ya entendí, yo sé que me está doliendo, abrazo, acepto el dolor, pero ¿por qué maldita sea no se va? O sea, mi desesperación. Y yo le decía, y mi psicólogo me decía, yo te entiendo, pero tienes que pasar. O sea, es como que él intentaba que experimente todo Es que para saber. ese Sí, dolor se transforma nada el más. dolor no se va, el Nunca se dolor va a se ir. transforma, exactamente. O sea, Exacto. es una fortaleza. Él decía, abraza tus miedos porque tus miedos son tus fortalezas y Uno tiene tiene que razón. abrazar sus miedos, sus temores, sus inseguridades. Sí, es Uno así. tiene que aprender a darse cuenta, o sea, es una introspección, es a darse cuenta de lo que uno es y abrazar toda esa complejidad que es uno mismo Oigan, y aceptar. ahorita que dice que ver cómo uno es, les invito a que lo hagan. Un ejercicio que me hizo mi psicólogo, que es muy bueno, me dijo, cierra los ojos, ta, 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 ta. Total. Me dijo, mira un cuarto en blanco y ahí vas a estar tú. Tú vas a estar en la puerta, pero ahí en una silla vas a estar tú. ¿Cómo estás? Y yo decía, ¿cómo estoy de qué? Físicamente. Quiero que me digas cómo estás. ¿Estás peinada? ¿O recién te levantaste? ¿Con qué ropa estás? Me dice, descríbeme cómo estás. Y yo le iba describiendo, le iba describiendo, le iba describiendo. Y me dice, ¿por qué te ves tan triste? O sea, ahí uno se da cuenta de De cómo cómo me está. veo yo por dentro. O sea, cómo... Y es duro. Ahí me di cuenta que era adulta. Es duro, es muy difícil Uy, darse cuenta que no importa quién nos está valorando, si tú no te valoras a ti misma, no te emociona despertarte, no sirve de nada, o sea, no sirve de nada, o sea, nosotros hay personas que vivimos el día a día por vivir, no nos levantamos con objetivos y perdemos el eje. Eso es ser adulto, perder el eje de la vida. Y ser adulto es encontrar el eje. sí, encontrar nuestro norte, encontrar lo que uno es, darnos cuenta de que ya, o sea, ya somos responsables de nosotros mismos. Y de hecho, o sea, eso es ya crecernos, o sea, ya darnos cuenta de que nosotros somos responsables de nosotros mismos, de que ya terminó esa etapa donde nuestros padres eran 100% responsables de nosotros y que ahora nos toca a nosotros mismos asumir la responsabilidad de nuestras vidas. Porque ya nuestros padres hicieron lo que pudieron con nosotros, con lo que tenían, con lo que sabían, con sus limitaciones, sus temores, sus carencias Todo. y todo. Listo. Pero ahora nos toca a nosotros mismos. ¿Y Qué vamos a hacer qué con queremos para nosotros? nosotros? ¿Qué queremos hacer con nuestras vidas? ¿Qué queremos hacer con nosotros, con nuestro futuro? ¿A dónde queremos llegar? ¿A dónde qué es lo hasta dónde queremos trascender? Y En- esa es nuestra Y responsabilidad. esa O es sea, nuestra responsabilidad. de nosotros depende si nos quedamos sin hacer nada, vivir, ejemplo, hay una etapa donde que vivimos la vida loca,
si queremos seguir así o nos queremos centrar y ya pensar en un futuro para nosotros, no para como pareja, no para nosotros, porque ni siquiera tu pareja puede decir, sabes qué, haz de esto. Eres tú, eres la única persona que va a salir adelante. O sea, y es la única parte bonita de ser adulta, que puedes decidir tú si sí o si no. Exacto, ya estamos ya en ese punto donde uno mismo es responsable de uno mismo y también uno es libre de poder decidir a qué hacer realmente, es decidir, es poder tener esa libertad de decidir a dónde ahora, qué quiero hacer, ahora a dónde tal vez quiero viajar, Vamos a quiero, mochilear. exacto, Sí. y a veces nosotros nos quedamos estancados en etapas, como dice usted, nos quedamos estancados en etapas y no decidimos No trascender, soltamos, no no soltamos. soltamos y Pero nos aferramos a cosas donde que no nos dejan crecer. Y cuando aprendemos a soltar sentimientos o resentimientos, ya damos un paso adelante, ya no nos quedamos estancados ni estamos dando pasos atrás. exacto. Entonces, eso es lo que hemos querido hablar el día de hoy. Ha sido, creo, un gran tema. Nos hemos... Y de Casi aquí me hacen llorar. Sí, ya está. Ya me La estaba lágrima saliendo la regresó de aquí. Casi me hacen llorar. Y entonces, aquí hay mucho por hilar, ¿no es Sí. cierto? Hay mucho. Queremos ver sus comentarios, lo que ustedes piensan, lo que ustedes opinan de todos estos temas que hemos hablado, lo que hemos topado, porque hemos topado temas algunos temas muy sensibles. Si hay algún tema específico de lo que mencionamos, que hablamos, que quieran que podamos ahondar o que podamos tratar más adelante en algún podcast, pues también nos pueden comentar ahí abajo. Ayudan. Claro. Sí, y muchas gracias a todas las personas que llegaron hasta este momento. Les queremos agradecer. Y gracias por su tiempo. sí, y bueno, igual que nos digan qué tal su adultez o qué piensan que van a hacer cuando sean adultos los Cuéntenos sus anécdotas. ¿Qué fue lo que les hicieron los papás? Lo peor que les hicieron a sus papás. ¿Cómo ¿Qué les traumas tienen? Cuente, Sí. desahóguense con nosotros. Por cierto, que se suscriban a todos los canales, Sí, denle por favor suscríbanse. sus me gusta, sus comentarios, suscríbanse a todos los canales, ahí van a estar todos los canales de donde estamos, todas las redes sociales, y muchas gracias. Gracias, cuídense Nos mucho, vemos y para la esto próxima. fue Nadie tiene la razón. I'm a logical guy.